Capítulo 3. El tren salió de la estación Paddington. Odela se reclinó y pensó que todo había salido mejor de lo que anticipara. Cuando Gatesi acudió a verla, con casi la misma apariencia con que la recordaba de niña, Odela comentó: «Cuánto me alegra que continúe en la casa. Todo el resto de la servidumbre es desconocido para mí. La señora condesa me conservó porque le resultó útil», respondió Gatesi. «Pero qué gusto me da verla, milady, mucho gusto. Y yo la necesito con desesperación». La condujo hacia dos cómodos sillones que había en su habitación cerca de la ventana y le indicó: «Siéntese y primero dígame cómo está». «Ya vieja, señorita, y me gustaría retirarme, pero la condesa me amenazó con dejarme sin pensión». Odela se puso rígida. «Por supuesto que recibirá una pensión y puede retirarse desde este momento si lo desea. Yo me encargaré de eso», le prometió Odela. Por la expresión de Gatesi comprendió que sabía que tenía dinero. «Supongo que se habrá enterado de que mamá me heredó algo de dinero», dijo. «Lo han comentado en la habitación del ama de llaves y yo me alegro mucho por usted, milady». «En verdad, también me alegro yo», confesó Odela. «Pero algo más ha sucedido y debo salir al campo enseguida». Hizo una pausa antes de agregar: «Seré sincera con usted y le confesaré que tengo que escaparme. Deseo que me acompañe». Odela tuvo la sensación de que Gatesi la comprendía sin necesidad de mayores explicaciones. Nada sucedía en la casa que no se comentara entre la servidumbre. Tal vez ya estaban enterados de que su madrastra se proponía casarla con el vizconde, y sabrían muy bien cuál era la exacta posición de él. No obstante, consideró que no había necesidad de entrar en más detalles. Por lo tanto, solo dijo: «Debo hacerlo de forma secreta o mi papá y mi madrastra me lo impedirían». «¿Y cómo va a lograrlo, milady?». «Será muy sencillo si usted me ayuda». «Sé que no debo viajar sola». «Por supuesto que no», exclamó Gatesi. «Es usted demasiado joven y bonita. Lo que deseo que haga es que partamos a primera hora de la mañana antes que los demás despierten». Hizo una pausa y bajó su tono de voz. «Sé que de la estación Paddington sale un tren hacia Oxford y de alguna manera averiguaré el horario. El señor Bennet tiene un horario de trenes en su oficina». Aquel era el secretario del conde. «Ya me está resultando usted indispensable», comentó Odela. «Más tarde le haré saber la hora en que nos vamos». Hizo una pausa antes de continuar. «Lo que deseo es que diga a todos en la casa que un familiar suyo se puso enfermo y a primera hora pida que le consigan un carruaje de alquiler para ir a la estación». «Así lo haré», contestó Gatesi. «Partirá usted con el equipaje y yo saldré de la casa por la puerta del jardín. Ordene al conductor que se detenga al fondo del callejón donde recogerá usted a una amiga». Se detuvo para reflexionar un momento y añadió: «Nadie pensará que se trata de mí hasta más tarde, cuando papá encuentre mi carta en la cual le explicaré que me fui de visita con unas amistades». Lo repitió varias veces para que Gatesi se lo grabara en la mente. Entonces la costurera preguntó: «Supongo que tendrá dinero, milady, porque yo todavía no recibo mi salario de este mes». «Tengo suficiente», afirmó Odela, «y en cuanto lleguemos a casa hablaré con el administrador para que le asignen una casita, si es posible, que no pertenezca a papá, así no habrá discusiones al respecto». Vio que los ojos de Gatesi se humedecían. «Es usted muy bondadosa, mi niña, igual que lo fue su querida madre». «Estaba yo tan preocupada por este reumatismo que padezco. Le prometo una cosa», ofreció Odela, «que gozará de su retiro con toda clase de comodidades. Nadie, ni siquiera mi madrastra, podrá impedirlo». No pudo evitar el tono amargo de su voz, pero Gatesi no pareció sorprendida, solo comentó: «La señora condesa se va a indignar mucho si descubre que huí con usted». «Cuando lo haga será demasiado tarde», dijo Odela. Cuando Gatesi se fue, Odela se sentó a planear todo lo que haría. Era cerca de la hora de la cena cuando su madrastra advirtió que ya había regresado. Se presentó en el dormitorio de Odela en el momento en que las doncellas le preparaban su baño frente a la chimenea. «Oh, has llegado, queridita», dijo la dama con su tono zalamero. «Me preguntaba dónde podrías estar. Cuando llegué me dijeron que tenía visita, así que no quise interrumpir», explicó Odela. «Eso fue muy gentil de tu parte, pero me habría gustado saber que habías regresado». La condesa hizo una pausa antes de proseguir.
ponte uno de tus vestidos más bonitos porque tendremos unos cuantos invitados a cenar y te designé un lugar junto al vizconde Mor que sin duda te resultará simpático. Lanzó una de sus tintineantes risas. Creo que le gustan los caballos tanto como a ti. Odela no respondió y su madrastra se retiró enseguida. Después de lo que le había dicho Odela sintió el deseo de elegir el vestido más feo que tenía. Desafortunadamente todo su vestuario adquirido en Florencia era de excelente gusto. Cada vestido la hacía aparecer más atractiva que con el anterior. Finalmente se dijo que sí y iba a representar el papel que se esperaba de ella. Todo lo que tenía que hacer era estar bonita y no abrir la boca. Bajó al salón antes de la cena, encontró a su madrastra cubierta de joyas y con aspecto, tenía que admitir, muy atractivo. Odela recordó que una de sus compañeras de la escuela había expresado en una ocasión. Mi padre dice que toda mujer se ve hermosa cuando está enamorada. Odela pensó con desprecio que eso sucedía a su madrastra, mas no del hombre con quien estaba casada. Cuando el vizconde entró en la habitación comprendió que era un hombre por el que jamás sentiría el menor afecto ni mucho menos amor. Era bien parecido, pero había en él cierto aire superficial. Estaba segura de que jamás llegaría a ser político, ni se esforzaría por hacer nada positivo en su vida, excepto por supuesto, añadió para sus adentros, enamorar a las esposas de otros. Se dio cuenta de que el vizconde, por indicaciones de su madrastra, intentaba mostrarse muy agradable con ella. A la vez casi sin darse cuenta su mirada se volvía insistente hacia Lady Esme. Odela dedujo que cualquiera que fuera muy observador se daría cuenta de sus sentimientos. Se preguntó si su padre habría advertido ya las miradas que se cruzaban su esposa y el vizconde. Entonces recordó haber oído decir que el marido es el último en enterarse. Además también, el último en admitir que la mujer en quien confía le sea infiel. Miró a su padre a través de la mesa. Se le veía radiante porque las dos mujeres que tenía a su lado, no solo eran bellas, sino también inteligentes. Ambas lo hacían reír. Él se mostraba ingenioso y divertido como solía hacerlo en vida de su madre, recordó Odela. No puedo hacerlo desdichado diciéndole lo que sucede a sus espaldas, se dijo. Sabía que sería una acción muy cruel. Cuando las damas abandonaron el comedor para dejar que los caballeros bebieran su oporto, Odela se apresuró a subir por la escalera. En ese momento el dormitorio de su padre estaría vacío. Su ayuda de cámara se encontraría ocupado en la cocina. Entró y corrió el cerrojo de la puerta. Sabía dónde guardaba su padre la llave de la caja fuerte. Se suponía que solo lo sabía su madre, pero Odela con frecuencia la había acompañado a sacar las joyas que deseaba usar. Encontró la llave en su escondite y abrió la caja fuerte. Como esperaba vio que ahí estaban los papeles que les entregaran los abogados. También tenía dinero ya que él siempre guardaba algo para tener efectivo a la mano. Tomó un buen número de billetes y algunos soberanos. Enseguida devolvió la llave a su lugar y se dirigió a su dormitorio. El resto de las damas se retocaban en el de su madrastra. Odela estaba ya en el salón cuando ellas regresaron. Cuando los caballeros se reunieron con ellas el vizconde, obediente, se dirigió a su lado. Intentó entablar conversación con el tema de los caballos, pero después de unos minutos ella se dirigió al piano mientras decía: creo que se animará la reunión si les toco algo. Instantes después su padre se acercó para decirle lo orgulloso que estaba de que tocara tan bien. Todo te lo debo a ti papá, respondió Odela. Pagaste al mejor maestro de música en Florencia para que me enseñara. No hay duda de que mi dinero estuvo bien invertido, sonrió su padre, mas creo que deberías estar conversando con nuestros invitados. Deseo que escuches dos piezas más que aprendí, respondió Odela y el conde ya no la presionó. Odela se subió a acostar aprovechando la primera oportunidad que encontró ya que tenía mucho todavía por hacer. Gatesi había logrado hacerle llegar un pequeño baúl. Odela metió en él sus mejores vestidos y por supuesto sus trajes de montar. Entonces, después de que su madrastra ya se había retirado, el mozo de servicio nocturno se presentó a la puerta de su dormitorio. La señorita Gatesi me dijo milady que tiene usted un baúl con cosas que va a regalarle. Sí, por supuesto y están listas, respondió Odela con voz muy baja, pero no creí que las necesitara esta noche.
La señorita Gatesi me informó que se va mañana temprano porque recibió malas noticias. Lo lamento mucho, dijo Odela. Qué bueno que tengo lista ya la ropa que voy a regalarle. El mozo se llevó el baúl. Odela se desvistió y de inmediato se metió a la cama. Estaba acostumbrada a levantarse muy temprano. En Florencia, las alumnas que tenían clases especiales con frecuencia las iniciaban a las 7 de la mañana. Por lo tanto ya estaba vestida y lista a las 6 menos cuarto de la mañana. Había visto el horario que tenía el secretario en su oficina, que a las 6:30 salía un tren de Paddington rumbo a Oxford. Ella y Gatesi lograron llegar a buen tiempo y abordarlo después que había subido al carruaje de alquiler en el callejón. Odela escribió a su padre una carta que dejó en su estudio. Sabía que no iría a su escritorio hasta después del desayuno. El texto decía: mi muy querido papá, me siento tan confundida y abrumada por la enorme fortuna de la que me enteré ayer que necesito tiempo para meditar en ello. Sé que comprenderás que sería imposible hacerlo en Londres, en medio de una serie de compromisos y tantas compras. Así que he decidido irme al campo durante unos días para cabalgar en Dragonfly y poner en orden mi mente. Sé que no aprobarías que viajara sola, así que me llevó a la señorita Gatesi conmigo. También tomé prestado algo de dinero de tu caja fuerte y por supuesto, te lo pagaré. Odela añadió los signos de admiración para que su padre lo considerara como una broma, y concluyó diciendo: te amo, papá, y deseo gastar mi fortuna exactamente como tú y mamá desearían que lo hiciera, pero tengo que meditar mucho en ello. Por favor, no te molestes conmigo y déjame que tenga un poco de tiempo para mí misma. Tu amante y afectuosa hija, Odela. Pensó que su padre la entendería, pero su madrastra jamás. Intentaría hacerme volver para tenerme en su poder, pensó. Todo su instinto le había indicado la noche anterior lo grave de la situación. Solo tenía que mirar la casa para darse cuenta de los cambios que había hecho en ella, y detrás de cada cambio se ocultaba una fuerte personalidad. Su madrastra no era suave, tierna o dulce, era una mujer decidida a salirse con la suya y movería cielo y tierra para lograrlo, sin importarle quién resultara dañado en el proceso. El vizconde ya aceptó lo que ella sugirió, se dijo Odela, y a menos que tenga cuidado despertaré cuando menos lo piense ya casada con él. Parece preocupada milady, observó Gatesi desde el otro lado del carruaje. Realmente me siento muy feliz de que hayamos logrado escapar con tanta facilidad, respondió Odela. Sabía que era porque lo habían hecho a hora temprana. A su madrastra nunca la despertaban antes de las 10 de la mañana. Cuando llegaron a Oxford no fue difícil rentar un vehículo que las llevara a Salford Hall, que distaba como 8 kilómetros. Se encontraba en lo profundo de la campiña. En cuanto salieron de la hermosa ciudad, Odela empezó a sentirse diferente. Esa era la Inglaterra que conocía y a la que amaba, con sus bosques, sus colinas y sus ríos plateados. En cuanto el carruaje se detuvo fuera de su casa, Odela saltó de él. Apresuradamente subió la escalinata para llamar a la pesada puerta. Cuando la abrió un mozo que servía en el hall desde que era un muchacho, Odela le extendió la mano. James, tenía la esperanza de encontrarlo aquí. Vaya, si es la señorita Odela, exclamó el hombre con evidente alegría. Me enteré que regresaba a Inglaterra. Ya estoy aquí y ahora he venido a casa. Odela repitió lo mismo al viejo mayordomo, quien salió apresurado de la cocina. Nos preguntábamos cuándo la veríamos nuevamente, milady, pero supusimos que estaría muy ocupada con las diversiones de Londres. Lo único que deseaba era venir a casa, dijo Odela. No perdió tiempo en charlar. Después de pedir al mayordomo que pagara el carruaje de alquiler, corrió a la caballeriza. Todos los mozos de cuadra la recibieron con expresiones de júbilo, mas era a Dragonfly a quien deseaba ver más que a nadie. El animal relinchó al escuchar su voz. Unos segundos más tarde ella le rodeaba el cuello con los brazos. Te eché de menos. Te eché mucho de menos, exclamó. Oh, mi querido Dragonfly, ¿te han cuidado bien? ¿No te has olvidado de mí? Era notorio que el animal no la había olvidado. Odela pidió que una hora más tarde lo ensillaran. Entonces llamó a Abby, el jefe de cuadra, a un rincón. Había sido él quien le enseñara a montar cuando era muy pequeña. Le dijo que necesitaba su ayuda y cuando le contó el por qué se mostró muy preocupado.
Me escapé de Londres, Abby, y voy a esconderme durante algún tiempo donde nadie me encuentre. ¿Por qué hizo una cosa así, milady? No está bien. Su señoría se va a preocupar. ¿Cómo le pareció que él iba a ponerse difícil? Odela decidió explicarle. Si quieres saber la verdad, Abby, la señora condesa desea casarme con alguien que no me agrada y con quien yo sería muy desdichada. Comprendió por la expresión de él que tampoco le agradaba su madrastra. Eso no está bien, señorita Odela, después de que estuvo usted tanto tiempo en otro país. Lo sé, Abby, pero ya conoces cómo es ella y no hará caso de mis argumentos. Abby apretó los labios. ¿Qué desea que yo haga, milady? La conozco de toda su vida y no permitiré que sea infeliz. Primero me dejó cortar una pierna. Y sería yo muy desdichada si accediera a lo que pretende la condesa, dijo Odela. Después de eso él estuvo de acuerdo con todo lo que ella le pidió. Fue quien la acompañó a donde estaba Nanny, prometiendo que si le hacían preguntas diría que no tenía idea de a dónde había ido. Detesto pedirte que mientas, Abby, señaló Odela, pero así ganaré tiempo y tal vez después las cosas cambien. Lanzó un suspiro antes de añadir. Sin embargo, debo ocultarme en algún lado y sé que estaré segura con Nanny. Por supuesto que sí. Y haré lo que usted dice, milady. Pero si su señoría descubre la verdad me va a despedir. Si lo hace te juro que yo misma te daré empleo y serás tú el encargado de mi propia cuadra de caballos, prometió Odela impulsivamente. Vio la expresión de sorpresa en el rostro de Abby. Él al menos ignoraba lo de su fortuna. Al regresar a Inglaterra me enteré de que mamá me heredó algo de dinero, así que te prometo, Abby, que nadie de los que sirvieron a mamá cuando vivía tendrá que preocuparse por su futuro o por quedarse sin empleo o sin dinero. Abby no dijo nada y Odela continuó. Mas por favor, todavía no lo comentes, aunque sin duda ya oirás hablar de eso más tarde. Puede confiar en mí, señorita Odela, le aseguró Abby. Después de indicarle con exactitud lo que deseaba, Odela regresó a la casa. La esperaba el almuerzo. El viejo mayordomo le dijo que como los había tomado por sorpresa le ofrecerían algo mejor para la cena. La señora Banks me pidió que le dijera que hizo lo mejor que pudo. Había tanta gente que deseaba verla que Odela decidió que sería mejor ir con Nanny hasta la mañana siguiente. Ya sabía exactamente dónde encontrarla. Nanny mantuvo correspondencia con ella durante todo el tiempo que pasó en el colegio de Florencia. Al principio, después de que la despidieron, aceptó un empleo para cuidar a los hijos de un embajador. Pero no era feliz en Londres, así que 6 meses antes abandonó la embajada. La hermana del marqués de Transcombe le había pedido que cuidara de su pequeña hija mientras ella viajaba al extranjero con su marido. La propiedad del marqués de Transcombe estaba a solo 8 kilómetros de Salford Hall. Odela pudo comprender lo encantada que estaba Nanny ante la idea de volver a una parte de la campiña que conocía tan bien. Vagamente, Odela recordaba al difunto marqués, que era un hombre de edad avanzada. Había sido amigo de sus padres. Con frecuencia hablaban de él y de pequeña Odela había asistido a una fiesta infantil en Cumcourt. El hijo del marqués, que ahora había heredado la propiedad, no estaba presente. Más tarde, en cuanto salió de Oxford, partió al extranjero con su regimiento. Nanny le había escrito unas líneas donde mostraba su entusiasmo. Aseguraba que era una mansión impresionante y cómoda con una sección infantil tal como a ella le gustaba. Escribió. Me agrada mucho tener a la niña bajo mi cuidado, sin nadie que interfiera. Me hace pensar en usted cuando tenía su misma edad y lo dulce que era. Cabalgaremos mañana a primera hora hasta donde está Nanny, había dicho a Abby, pero nadie debe saber hacia dónde vamos. Guardaría su ropa en bolsas de lona para atar a la silla de los caballos. Ella personalmente la metió en las bolsas que Abby le llevó. Nadie la vio subir con ellas a su dormitorio. Eran amplias y le cupo prácticamente todo cuanto llevara de Londres. Cuidadosamente guardó la miniatura de su madre y una o dos cosas que atesoraba. Todo resultaba más fácil porque la mayoría de la servidumbre en Salford Hall era gente de edad avanzada. A los más jóvenes se los había llevado su madrastra a Londres.
No le resultó difícil a Odela bajar ella misma las bolsas que constituían su equipaje. Las colocó fuera de la puerta del jardín donde nadie pudiera verlas antes que Abby las recogiera. Desayunó temprano. Entonces dijo al mayordomo que saldría a dar un paseo a caballo. No les sorprendió en absoluto que la joven se dirigiera a la cuadra en lugar de ordenar que llevaran los caballos hasta la puerta de la casa. Ella y Abby salieron de la caballeriza por la puerta posterior. Solo dos chiquillos encargados del aseo los vieron irse, pero tenían demasiado temor a Abby para hacer preguntas. Este montaba en un caballo grande que podía soportar bastante peso. Dragonfly parecía contento de llevarla sobre su lomo. Cuando ya se había alejado de la casa y galopado por los campos, Odela exclamó: «Es tan maravilloso estar de regreso, no sabes lo mucho que anhelaba estar aquí mientras me encontraba en el extranjero». «Y nosotros la echamos mucho de menos, señorita Odela», respondió Abby. «No era lo mismo cuando usted entraba y salía de la caballeriza a todas horas. Y ahora una vez más cabalgo en Dragonfly». Ella pensó al decirlo que le gustaría perderse con él en el horizonte y no volver jamás. Entonces no habría problemas y tampoco ningún vizconde deseando atraparla. Ninguna madrastra, con alma de bruja, provocando su desdicha. En voz alta preguntó: «¿Has visto a Nani desde que entró a trabajar en Kumcourt?» «Ha estado en contacto con la señora Field», contestó Abby, «y dice que está muy feliz allí». La señora Field era el ama de llaves. Odela comprendió que debía prevenir a Nani que no le hiciera saber a la señora Field que estaba con ella. «¿Cuánto tiempo cree milady que va a quedarse en Kumcourt?», preguntó Abby. «No tengo idea», repuso Odela. «Solo deseo que asegures no saber a dónde fui cuando salí de casa, excepto que te dije que iba a visitar a unas amistades». «Bueno, hay muchas a los alrededores donde milady sería bienvenida», afirmó Abby. Odela lo sabía. Era una suerte, pensó, que Nani estuviera en una casa donde ella no conocía al propietario. Los padres de él, quienes habían conocido a los suyos, ya habían muerto. Odela podía recordar fiestas en muchos otros lugares. También a niños con quienes solía jugar desde que aprendió a caminar. Su madre era muy consciente de que, como era hija única, necesitaba compañía de su misma edad. Por fortuna, Oxfordshire era lugar de residencia para un gran número de familias nobles. «Si mi madrastra visita a todos los que conocemos, con la esperanza de encontrarme, va a estar muy ocupada», pensó Odela divertida. Le tomó menos tiempo cabalgando a campo traviesa llegar a la casa del marqués de Transcombe que si hubiera viajado en carruaje. Se levantaba en una parte muy bella del país, pensó Odela, mejor que donde estaba su propia casa. Grandes bosques se formaban sobre el terreno ondulado. Podían apreciarse exquisitos panoramas sobre colinas cubiertas de flores de primavera. Eran más hermosos que cualquiera de las pinturas famosas que había visto en Florencia. «Estoy en casa, estoy en casa», deseaba gritar a los pájaros, a las mariposas y a las abejas que volaban sobre las flores. En ese momento recordó que su verdadero hogar era Salford Hall. Pero si regresaba al hall, su madrastra la estaría esperando para llevarla a Londres con el vizconde. El pensamiento la hizo estremecerse. Permaneció en silencio hasta que llegaron a Kumcourt. Cuando vio la casa a la distancia lanzó una ahogada exclamación. Con el sol brillando sobre sus ventanas y la silueta de las estatuas que decoraban el techo recortadas contra el cielo, parecía un castillo de cuento de hadas. Con razón le gusta tanto a Nani vivir allí, pensó. El terreno cubierto de verde césped descendía hacia un largo lago. Mientras cruzaba el puente sobre él, Odela pudo ver a los cisnes deslizarse sobre su plateada superficie acompañados de sus crías. Los jardines estaban cubiertos de flores y los árboles llenos de capullos. Más atrás del jardín aparecía un huerto de árboles frutales con flores blancas y rosas que lo transformaban en un lugar encantado. De pronto recordó que se estaba escondiendo y ella y Abby se dirigieron hacia la puerta de la cocina. Abby llamó a ella. Odela desmontó con rapidez diciendo, para evitar que él cometiera un error, a la doncella que la abrió: «Vine a visitar a la señorita West. Está arriba, en las habitaciones infantiles», respondió la joven. «¿Sería tan amable de mostrarme el camino?», pidió Odela. Ya había acordado con Abby que mientras ella hacía eso él debía llevar a Dragonfly para que se hicieran cargo de él en la caballeriza.
Diles que soy familiar de la señorita West, le había dicho, y no olvides que también me apellido así. Así lo haré, milady, respondió Abby. La doncella condujo a Odela por una escalera de servicio hasta el segundo piso. Llamó a una puerta y en cuanto se abrió exclamó: «Alguien viene a verla, Nani». Odela entró. Nani cosía sentada en una mesa al centro de la habitación. En el suelo, junto a ella, estaba una pequeña jugando con cubos de colores. Durante un momento Nani solo la miró. Entonces con un murmullo de alegría se puso de pie. Odela corrió y la abrazó. «Nani, oh Nani, vine a verte, dime que te alegras de que yo esté aquí». «Esperaba que viniera», exclamó Nani, «sin embargo supuse que me lo avisaría». «No hubo tiempo para eso, Nani, ya que vine porque estoy en una terrible situación». «¿Cómo es posible?», preguntó Nani. «Siéntese y déjeme mirarla». Odela se sentó y se quitó el sombrero. «Es usted tan linda como su madre», exclamó la mujer. «Mi problema es lo que poseo, no cómo me veo», afirmó Odela. «Oh Nani, tienes que ayudarme». «¿Qué sucede?». «Pensé que tendría algunos problemas con la señora condesa cuando usted regresara, pero, ¿cómo es que llegó aquí tan rápido?». «Me fugué». «¿Sola?», preguntó Nani con voz horrorizada. «No, me hice acompañar de Gatesi. Era la única entre toda la servidumbre a quien yo conocía y podía pedirle que viniera conmigo». Hizo una pausa y añadió: «Ahora que ya estoy contigo no voy a regresar». «¿Qué está diciendo?», preguntó Nani. «Necesito, Nani, quedarme aquí contigo al menos hasta que me descubran. Entonces tendré que huir a algún otro lugar». Nani volvió a sentarse. «¿De qué se trata todo esto?», preguntó. «No me gusta nada hasta donde he oído». «Lo sé, Nani, pero es que ignoras lo que ha sucedido». La mujer apretó los labios. «Es algo relacionado con la señora condesa, supongo». «Sí, exactamente. Como mamá me heredó una gran cantidad de dinero, ha decidido que yo me case con el vizconde Moore». Nani la miró asombrada. «No puedo creerlo», exclamó. «Es verdad, Nani. Los escuché planearlo a través de la puerta de comunicación cuando me encontraba yo en el dormitorio de papá, y tú sabes cómo es mi madrastra una vez que ha decidido algo». «Claro que lo sé», afirmó Nani casi entre dientes. «Así que solo me restó acudir a ti. Eres la única persona que puede ayudarme, y si me hubiera quedado en Londres, me habrían casado casi antes que me diera cuenta de lo que sucedía». «Así que después de escuchar los planes de la señora condesa se fugó», dijo Nani como tratando de aclarar el asunto en su mente. «Ayer por la mañana Gatesi y yo tomamos el tren de las 6:30 para Oxford. Pasé la noche en casa y convencí a Abby para que me trajera contigo. Me juró no decir dónde estoy». «Puede usted confiar en él», afirmó Nani. «Sí, lo sé, y metí toda mi ropa en bolsas de lona». «Bueno, será mejor que la subamos». «¿Eso es todo?». Le supliqué a Abby que, cuando condujera a Dragonfly a la caballeriza, dijera que soy tu familiar. «Soy la señorita West». «Si es que con su apariencia la gente lo cree», gruñó Nani, «serán capaces de creer cualquier cosa. Tienen que creerlo». «Oh Nani, debes ayudarme». «¿Cómo voy a casarme con un hombre que está enamorado de mi madrastra?». Nani guardó silencio. Odela comprendió que sabía de las relaciones entre su madrastra y el vizconde. «Jamás lo mencionaste en tus cartas», le reprochó. «No es correcto que usted se entere de esas cosas», exclamó Nani con severidad, «y es un insulto a la memoria de su querida mamá». «Por supuesto que lo es». «Pero no podía decírselo a papá, ¿verdad?». «Por supuesto que no, y tampoco usted debía saberlo. Escuché a mi madrastra decir al vizconde que una vez que estuviéramos casados, él podría controlar mi fortuna, y que como papá es amigo de su padre, no lo consideraría un cazafortunas». «¿De qué fortuna?», preguntó Nani. Odela se dio cuenta de que ese rumor, cuando menos, no había llegado a Kungourt. Explicó a Nani todo acerca de la fortuna que su madre le dejara y cómo planeaba hacer con ese dinero todo cuanto la finada condesa deseaba hacer, siempre y cuando el hombre con quien se casara no se lo impidiera. «¿Y por qué voy a casarme con alguien, y menos con el enamorado de mi madrastra?», preguntó a Nani. «¿Enamorado? Vamos», espetó Nani. «Eso no es amor, ni lo piense». Odela la miró y aquella continuó diciendo:
Amor es lo que su madre sentía por su padre y que provenía de Dios mismo. Todo lo que proviene de esa mujer es obra del diablo. Odela jamás había escuchado a Nani hablar con tal vehemencia. Tiene razón, Nani asintió, y comprendí que algo malo sucedía desde que llegué a la casa. Mas creo que a su manera y mientras él no se entere ella hace feliz a papá. Nani guardó un indignado silencio y Odela agregó, tú debiste prevenirme. Pensé en ello, admitió Nani. Sin embargo no es asunto mío y no tenía idea de que llegara usted a saberlo. Pero ahora es asunto mío y por favor Nani déjame hospedarme contigo. Puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo, mas, ¿por cuánto tiempo? No puede pasar aquí el resto de su vida y de todas maneras no sería correcto. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Odela. Su señoría es soltero y si se supiera que está bajo su techo sin una acompañanta se dañaría la reputación de usted, y eso no lo aprobaría su madre. Pero, ¿a dónde puedo ir, Nani? Odela de pronto se sintió como una niña que hiciera preguntas para las cuales solo Nani tenía la respuesta. Tendremos que pensar en ello, respondió nerviosa Nani. Pero puede quedarse por el momento ya que su señoría está ausente y si al resto de la servidumbre le decimos que es familiar mía no habrá problemas. Hizo una pausa antes de añadir. No es que no vislumbre cientos de ellos en el futuro. Odela se rió por esa actitud típica de Nani. Nada importa. Solo estar contigo, Nani. Era lo que deseaba durante todo el tiempo que estuve ausente. La mirada de Nani se suavizó. Yo también la eché mucho de menos, queridita. Más de lo que puedo decir, pero estoy cómoda aquí y la pequeña Betty es buena como el oro. Al decirlo se inclinó y levantó a la pequeña en sus brazos. ¿Verdad que lo eres, mi pequeña? Preguntó. Odela observó que era una niña linda pero a la vez con aspecto de gran fragilidad. Como si lo hubiera preguntado, Nani le comentó. No estaba lo bastante fuerte para que milady se la llevara ya que viajará de un país a otro. Sonrió a la niña mientras continuaba. A su señoría le enviaron en misión especial a la India, Singapur y sabe Dios a cuántos lugares más. Permanecerán fuera cerca de un año. Bueno, Betty es muy afortunada de que tú te hagas cargo de ella, Nani. Eso fue lo que dijo la señora marquesa y la recordaba a la madre de usted y a usted misma cuando era niña. Yo no me acuerdo de ella, admitió Odela. No es extraño. Se casó cuando mi niña estaba muy pequeña y su primer esposo murió en un accidente de caza. ¿No tuvieron hijos? No, hasta que se casó por segunda vez. Tuvo a Betty y espera que el próximo sea varón. Después de un corto silencio Odela preguntó. Si me caso, Nani, o si regreso a casa. ¿Me prometerías venir conmigo? Si se casa, no iría a ningún otro lado, respondió Nani, ni aunque me ofrecieran 1.000.000 de libras. Mas no iré a ninguna casa donde viva su madrastra, y menos aún, después de la forma en que me corrió. Como si fuera basura. Había tanta indignación en la voz de la mujer que en un impulso Odela se puso de pie y la rodeó con los brazos. Lo que ambas tenemos que hacer, afirmó, es mantenernos alejadas de ella. ¿Comprendes, Nani, que no puedo regresar y caer en sus garras? Por supuesto que no puede hacerlo, queridita, admitió Nani. Y será sobre mi cadáver que ella logre casarla con ese hombre que la tiene tan entusiasmada. Odela la besó en la mejilla. Era todo cuanto deseaba que dijeras, Nani, y ahora que ya no estoy tan perturbada, ¿podríamos enviar por mi ropa? Al decirlo tomó a Betty de brazos de Nani. Yo cuidaré a Betty y le diré que es la niña más afortunada del mundo porque te tiene como niñera. Bueno, hagamos lo que me pide, dijo Nani, pero pongamos las cosas en claro. No apruebo lo que hace. A la vez, por más que me esfuerzo no puedo pensar qué otra cosa se puede hacer. Odela se rió. Oh, Nani, te adoro. Ahora me siento realmente en casa y bajo tu cuidado.